Soy estudiante de la Escuela de Computación, ahorita cursando Ingeniería. Entonces vamos directamente, esta es nuestra agenda. En esta presentación les voy a explicar un poco en qué consiste el problema del ruido que hay presente en las oficinas. Lo digo por experiencia propia, esto tengo pensado a futuro desarrollarlo como un proyecto para una empresa. Un poco la metodología, las cuestiones de los descriptores de audio que usé, luego la clasificación, evaluación usando un algoritmo de minería de datos, conclusiones y finalmente trabajo futuro. Entonces, el principal objetivo con esta presentación y con este trabajo es detectar la presencia de voz en el ambiente, específicamente en entornos abiertos de oficina, para poder activar un enmascaramiento por ruido de multitudes. Les voy a explicar, si ustedes han trabajado en la industria, obviamente, entonces van a entender o van a recordar que muchos de los ambientes de trabajo son oficinas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Como podemos ver en la imagen, son entornos donde no hay barreras físicas entre los cubículos. Yo puedo escuchar lo que dice mi compañero de trabajo y eso se hace a propósito por cuestiones de mejorar la relación del equipo y de agilizar los procesos. Además de que es una solución barata para el problema de asignar a cada empleado una oficina cerrada. Sin embargo, sí, suena feo, pero sí. Sin embargo, esto trae ciertos problemas. Obviamente, si usted quiere concentrarse en su trabajo, va a escuchar los sonidos distractorios que se producen en otros cubículos. Estos son lugares, son lugares difíciles de trabajo y más de uno estará de acuerdo de que luego de una mala noche de sueño no es lo mejor para concentrarse. Y el problema más grave, pienso yo, es que la gente está empezando a usar un tipo de enmascaramiento similar al ruido blanco y para eso escucha perfiles de ruido durante mucho tiempo. Varios jefes, por ejemplo, por lo menos de la empresa, usado sistemas de cancelación de ruido. Estamos hablando de equipos caros de $200, $300 para atacar este problema y no lo han logrado para la voz humana. Esto sirve para enmascarar o atenuar frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas. La solución permanente es muy fácil, simple y sencillamente darle a cada empleado una oficina para él solo. Sí, obviamente cuesta dinero y la solución temporal por parte de iniciativa del trabajador sería como, bueno, usemos ruido de multitudes. Les voy a poner un ejemplo de una conversación molesta en la oficina. Y había una facultad de para vos. Yo digo que no haya cosa incongruente. En Huelva tenían derecho a tener filología árabe porque yo tenía derecho. No, pues era lo que se hablaba cuando yo para no. Entonces, a mí, la verdad que me interesa que se haya cerrado o no el curso de filosofía árabe, si a mí lo que me interesa es terminar el reporte para el final del día. Entonces, usando un perfil de enmascaramiento por ruido blanco, tenemos algo como este. Como podemos escuchar, esto es bastante doloroso para el oído, inclusive si usted lo está usando en un periodo prolongado. Entonces, y hay gente que lo usa, ustedes no lo crean, es tal el problema del ruido que suelen usarlo. Sin embargo, hay una solución mejor. ¿Por qué no usar voces para enmascarar las mismas voces? Tienen la misma distribución de energía en las frecuencias. Y aquí se me fue el cursor. Okay. Disculpen, problema menor. El cursor. Ojo que las Macs nunca fallan. Lo perdiste. Ok. Entonces, a continuación les vamos a reproducir el sonido enmascarado con voces. Mucho mejor, ya no escuchamos la conversación y no tenemos el problema de usar ruido blanco. Este ruido también se conoce como café-restaurante o fiesta de cócteles
cócteles. Brindis de José Ciceta. O sea, el brindis al final del... Ahorita. Exacto, eso es una Ajá, práctica que vamos a correcto. tener después. Ok. Sin embargo, tener este ruido, aún así, teniendo menos energía, es dañino, es incómodo para el oído. Y usted puede tener el control activado durante mucho tiempo cuando no se necesita, por ejemplo, cuando hay periodos de silencio entre los periodos de ruido. Entonces, la solución que proponemos es activar o desactivar el control, y para ello ocupamos reconocer cuando hay ruidos distractores en el ambiente. El peor de todos, la voz humana, como acabamos de escuchar. Entonces, para eso proponemos el uso de 3 descriptores de audio llamado tasa de cruces por cero, cantidad de eventos acústicos por segundo y energía de la señal. Y nos proponemos agrupar los sonidos en categorías de ruidos distractores y no distractores. Entonces, vamos a explicarles un poco los algoritmos. Antes que todo, ¿qué es un descriptor de audio? Un descriptor de audio es características del sonido, son como los que vemos en la escuela: tono, timbre, duración, tiempo de ataque. En cambio, bueno, ya estudiando un poco más a fondo, hay una amplia gama de descriptores, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entre ellos, y bueno, esto fue un trabajo de estar probando cuáles descriptores sí y cuáles no. Tenemos coeficientes spectrales de Mel, tenemos reconocimiento de altura musical, el algoritmo que hizo el profesor, autocorrelación que expuso Sebastián, y el two-way mismatch, y inclusive usamos tempo, pero ninguno de ellos funcionó muy bien. Tal vez sí funcionan, son excelentes en un campo, pero para aplicaciones de tiempo real tienen un poco problemas. Entonces, al final dimos con esos 3, las que acabo de mencionar, y tienen esa característica que tienen una complejidad baja. Entonces vamos con el primer descriptor de audio, llamado tasa de cruces por cero. Es simplemente un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad de veces que la señal en el dominio del tiempo toca el eje horizontal entre la cantidad de muestras. Se calcula usando esta fórmula, no voy a entrar en detalle, y es más fácil verlo en este gráfico. Entonces aquí creo que, a ver si veo láser, está de lado, ¿verdad? Ok, entonces aquí podemos ver 6 cruces por el eje horizontal, y eso es simple y sencillamente lo que hace la fórmula. Cuando hay un cruce por cero, tenemos muestras que están con magnitud negativa, muestras que están con magnitud positiva, y la multiplicatoria nos da negativo. Eso es lo que hace una sumatoria de esas cantidades. ¿Y para qué nos es útil? Bueno, esto permite reconocer la presencia de frecuencias altas. ¿Por qué nos interesan las frecuencias altas? Porque denotan una expulsión no controlada de energía, corresponde al ruido blanco, al ruido de ventiladores, lluvia, y se contrapone a la voz humana, que es más bien con una expulsión controlada, modulada de energía. Entonces, la tasa de cruces por cero nos permite saber cuándo un sonido tiene periodicidad alta, cuando su tasa de cruces por cero es baja, y viceversa. Cuando tenemos una tasa de cruces por cero alta, entonces su periodicidad es baja. Luego, el otro descriptor se llama eventos acústicos por segundo. Un evento acústico es cualquier cambio abrupto en la energía de la señal. Llaman nuestra atención porque interrumpen la noción de suavidad y pueden reconocerse estudiando los comienzos o los finales, lo que en inglés se llama onsets o offsets. En esta señal, vamos a reproducirla para que ustedes la escuchen. En este caso tenemos 8 sílabas, y esas 8 sílabas tienen 8 onsets reconocibles acá. Y por lo menos calcularlo en el dominio del tiempo es muy fácil para este tipo de señales. Si yo les pongo una señal como esta y les digo cuántos onsets hay ahí, no se va a saber. Si la reproduzco, tendrán una pista. Ahí tenemos 4 tonos, 2 tonos y 4 onsets, 4 onsets para cada uno. Y eso lo identificamos por la frecuencia que tienen esos tonos. Entonces, para poder estudiar señales como estas, ocupamos entrar en el dominio de la frecuencia. Nosotros estamos acostumbrados al dominio del tiempo. Eso es un oscilograma, eso es lo que normalmente nosotros vemos en un programa de edición de audio como Audacity, por ejemplo.
Entonces, para analizar este tipo de señales ocupamos entrar propiamente en el dominio de la frecuencia, y para ello nos van a ser muy útil estas dos herramientas que se llaman la transformada de corto plazo de Fourier, que en el fondo usa la transformada de Fourier discreta. Entonces, ¿qué es un cambio de base? Simple y sencillamente, en palabras de Paolo y Martín Betterli, es un cambio de perspectiva. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y un cambio de perspectiva nos permite encontrar nuevas observaciones. Eso es lo que buscamos acá. ¿Qué podemos encontrar? La cantidad de energía que aporta cada frecuencia a la señal. Una señal en el dominio del tiempo puede expresarse como una sumatoria de senoidales que tienen una frecuencia fundamental, un desfase y una amplitud. Sabiendo cuál es la amplitud de las frecuencias, podemos saber cuáles son las frecuencias más importantes de la señal, y de ahí en adelante funcionan algoritmos de reconocimiento de altura. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. La transformada de Fourier de corto plazo es simplemente usar la transformada de Fourier discreta en la señal cortada en trozos. O sea, tomamos una señal, la partimos en n trozos, cada trozo con un periodo fijo, por ejemplo 502 entradas, y eso nos da para la señal que acabamos de ver algo como esto. Entonces, ahora sí, más claramente, podemos ver dos tonos, uno ubicado en 440 Hz, otro ubicado en 1300, y podemos conocer aquí cuáles son los onsets y los offsets. Los onsets serían los incrementos de energía, los offsets serían los decrementos de energía. Si yo quisiera solo reconocer los onsets del tono superior con altura de 1300, simple y sencillamente aplico un filtro pasabaltas para atenuar las frecuencias que están por debajo de una frecuencia de corte, por ejemplo 870 Hz, y de ahí en adelante trabajar. Eso es la mitad de la historia. La segunda mitad es usar un algoritmo que se llama Onset Detection Function, o ODF, y simple y sencillamente es usar cálculo que nosotros vemos para sacar la derivada de la energía de los marcos de la transformada de Fourier de corto plazo. Entonces, para ello lo que hacemos es aplanar esta señal, esto que vemos aquí se llama el espectrograma, y sumamos para cada uno de los frames donde calculamos la transformada discreta de Fourier, la sumatoria de las energías de las frecuencias, y el resultado es algo como esto. Entonces pasamos de un gráfico que contiene información de 3 dimensiones a uno que tiene 2. Entonces podemos ver, muy sencillo, los momentos de silencio, los momentos donde hay picos que corresponden al sonido del tono de frecuencia 1300, y estos son sobrantes de energía del otro tono. De ahí lo único que hacemos es entonces calcular la resta de los frames adyacentes, y tenemos algo como esto. En este gráfico podemos ver tanto onsets como offsets. Los onsets son los picos positivos, los incrementos en energía, y los offsets son los picos negativos. Solo nos interesan los primeros, entonces ocupamos descartar esta parte negativa de la señal y aplicamos para ello un filtro, una función que se llama rectificador de media onda, y nos da algo como esto. Entonces aquí podemos contar por arriba del umbral de los 10 decibeles, entre comillas, porque sabemos que la tarjeta de sonido no reconoce la intensidad del sonido que hay en el ambiente tan preciso como un sonómetro, sino en watts entre metro al cuadrado, sino que lo hace midiendo el desplazamiento del diafragma del micrófono. Entonces esto es simplemente no nos interesan tanto las unidades. Aquí entonces aplicando o contando la cantidad de picos por encima del umbral de 10, podemos contar 5 picos. Por lo tanto, tenemos 5 picos en 5 segundos, y la cantidad de eventos acústicos es 1. Esto se encuentra en la literatura, más adelante en las referencias, y aquí simple y sencillamente lo que agregamos fue normalizar la cantidad de eventos acústicos entre la duración de la señal. El último descriptor se llama energía por segundo, y se calcula sumando la amplitud de todas las entradas de la señal en el dominio del tiempo, y luego normalizando entre la duración de la señal. ¿Por qué esto? Bueno, más que todo es porque a la hora de categorizar los sonidos, como nos interesa reconocer la voz humana, asimismo nos interesa ignorar otros sonidos, por ejemplo, al momento de digitar. Cada uno de los golpes con un teclado produce una subida de energía, un onset, y lo que nos interesa en este caso es usar este descriptor como
los otros descriptores para poder descartar cuando hay sonidos que no nos interesan como el teclado y considerar solo la voz. La clasificación propuesta está basada en el National Institute of Safety and Occupational Health. Lo que hace en este caso es categorizar los sonidos en ruidos producidos por la voz, zumbidos, golpes aislados y golpes intermitentes, donde los ruidos producidos por el tracto vocal incluyen conversaciones, cantos y silbidos. Los zumbidos son más que todo ruido blanco, como ruido de ventilador, lluvia, aires acondicionados. Golpes aislados corresponderían a cierres de puertas, movimiento de muebles, y los golpes intermitentes a digitación del teclado. Aquí solo nos interesa detectar la voz, pero adicionalmente nos interesa ignorar estos sonidos. Por eso agregamos estas categorías. Si pudiésemos estudiar los descriptores de audio para cada una de esas categorías, tendríamos la información como esta, donde los ruidos vocales tienen una cantidad de eventos acústica media, la periodicidad es alta, porque es la voz, y la energía es variable, si tenemos conversaciones con intensidad alta o baja. Para los zumbidos tenemos que la cantidad de eventos acústicos es o muy alta o cero. Es cero cuando la envolvente, la cantidad de eventos acústicos es tal que no se puede diferenciar cuándo empieza uno y cuándo termina otro. La periodicidad es baja y la energía es variable. Y para los golpes aislados tenemos que la cantidad de eventos acústicos es baja, la periodicidad es baja, la energía es baja. Y lo mismo para los golpes intermitentes, con la salvedad de que, como estamos incluyendo ahí el sonido al teclear, la cantidad de eventos acústicos, la cantidad de golpes es mayor. Entonces, tomamos estos tres descriptores básicamente y en un día de grabación, en la oficina del jefe, con permiso obviamente, entonces tomamos 138, logramos clasificar 138 grabaciones y se empleó un teléfono de gama baja y se extrajeron de acuerdo a estas categorías que vimos anteriormente. Para contar los eventos acústicos se empleó un umbral empírico de 3.2 y el resultado, bueno, este umbral se determinó luego de estudiar las grabaciones del ruido blanco y el ruido producido por aire acondicionado y voz humana. Este umbral nos permite ignorar los picos que tienen poca energía y para la voz conservar aquellos que tienen más. Entonces esto nos permite contar cuántos eventos acústicos hay. Tomamos todas estas grabaciones, aplicamos los descriptores y el resultado fue este. Entonces tenemos este gráfico donde tenemos el eje de la tasa de cruces por cero, la cantidad de eventos acústicos por segundo y la energía de la señal. Y los sonidos están bien agrupados. Los puntos rojos corresponden a conversaciones humanas con intensidad alta, las cruces verdes corresponden a conversaciones humanas con intensidad baja, los cuadrados celestes corresponden a los zumbidos y los triangulitos azules corresponden a sonidos de teclado. ¿Qué nos interesa ver de acá? Que los sonidos estén agrupados en sus categorías. Podemos ver que aquí tienen una alta cohesión y que sean fácilmente identificables. El único inconveniente que tuvimos fue la consideración de esos puntos negros que corresponden a ruidos aislados. Entonces, para efectos de este estudio los ignoramos y en el trabajo futuro proponemos una mejora de cómo poder reconocerlos. Bueno, este punto rojo que ven aquí fue la muchacha de recursos humanos que estaba entrando a la oficina y todo el mundo dice que tiene una voz muy chillona, pero yo digo que tiene una voz muy particular. Entonces, posiblemente, si la ven por ahí, no le digan eso. Con esta información se usó un clasificador del vecino más próximo y esto lo logramos usando el algoritmo el algoritmo IBK del ambiente de minería de datos WECA y un criterio de validación cruzada de 10 pleques. El resultado fue que obtuvimos un 85% de precisión, donde precisión lo definimos como la cantidad de sonidos detectados como distractorios entre la cantidad de sonidos reconocidos. Entonces podemos ver que para la voz obtuvimos un porcentaje bastante alto. Esto es el porcentaje de precisión para cada uno. Como conclusión podemos decir que este método logra identificar cuando hay presencia o ausencia de voz y lo hace adicionalmente reconociendo si la conversión de intensidad baja o alta, y la categoría de ruidos aislados requiere considerar el número de repeticiones donde el sonido se da. Para eso usamos un autómata de estados finitos, muy sencillo, y esto nos permite incorporar transiciones suaves para
cuando tenemos el control activado o desactivado y nos permite contar la cantidad de veces que ocurre un ruido y así poder separar los ruidos intermitentes de los ruidos aislados y el resto de sonidos. Y eso sería. ¿Preguntas?